Ayer, ¿verdad? Estuvimos analizando la forma como los fabricantes pueden darnos la información acerca del valor de la capacitancia, el voltaje y la tolerancia en capacitores. Para ello decíamos que utilizaban códigos ya sea alfanuméricos o código de colores. Ayer vimos este código, ¿verdad? Donde únicamente pudimos ver cómo se puede expresar la capacitancia de un capacitor de esta manera. O sea, decíamos que se utilizaban tres números. Las dos primeras cifras eran las cifras significativas y el tercer número era la cantidad de ceros que le íbamos a agregar. Por decir, 22.2 era 22 y dos ceros más, 2200, y íbamos a tener el resultado en picofaradios. Posteriormente, pues ya podíamos nosotros convertir ya sea a nanos o a micros, según fuera el caso, o el valor de la capacitancia. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Aparte del valor de la capacitancia, también se le puede agregar otras letras, ¿verdad? Para indicar precisamente la tensión de trabajo y sobre todo la tolerancia, porque decíamos ayer en la clase que estuvimos viendo, ¿verdad?, de que la tolerancia es algo importante en los capacitores porque nos van a indicar con qué precisión podemos conseguirlos. Dice, algunos fabricantes de capacitores además anexan, o sea, además del valor de la capacitancia, anexan al código anterior un par de letras antes de los 3 dígitos, con los cuales se expresa el valor del voltaje de trabajo del dispositivo, como se muestra en la siguiente figura. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, tenemos el 2A104J. Ya sabemos que el 104 se refiere a 10 y 4 ceros más, serían 100.000 picofaradios, que equivalen a 100 nanos o 0.1 microfaradios. Pero ahora esas dos letras que están antes nos van a indicar que este capacitor tiene un voltaje de trabajo, ¿verdad?, de hasta 100 volts. Pero también hay otra letra que se coloca a la derecha de los números. En este caso es la letra J, que nos indica que tiene una tolerancia de más menos 5%. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, las posibles tolerancias que hay. Punto 1 cuando es B, punto 25, punto 5, F 1%, y ya, ¿verdad?, por ejemplo, tolerancias grandes, pues ya vamos a encontrar la M, la K, ya es algo muy excesivo, ¿verdad? Aquí podemos ver en la tabla adjunta acá de la derecha las posibles combinaciones de letras que lleva el código al inicio. Por decir, el 2A, ¿verdad?, nos dice que es una tensión de, ¿cuánto decíamos?, de 100 volts. Pero por ejemplo acá tenemos 2B ya de 350, 2J de 630 o 3A en este caso de 1000 volts. Entonces ya con este código alfanumérico, ¿verdad?, se le llama así porque contiene letras y números, pues podemos darnos cuenta entonces ya bien perfectamente de tres parámetros: el voltaje de operación, el valor de la capacitancia y la precisión que tiene ese tipo de capacitor. ¿Ok? Bueno, entonces esa es una forma de representar el valor de los capacitores. Pero también decíamos, hay otra manera de hacerlo utilizando un código de colores que viene siendo semejante al código de colores que utilizamos en las resistencias. Dice, para tal efecto se imprimen bandas de diferentes colores según el valor de la capacitancia, la tolerancia y la tensión de trabajo que se quiere indicar sobre el cuerpo del capacitor. Decíamos que estos códigos se utilizan sobre todo para capacitores pequeños donde el fabricante no puede expresar con letras, ¿verdad?, el valor de la capacitancia, el valor de la tensión y el valor de la tolerancia. Bueno, dice, tomando en cuenta la norma que se presenta en la figura, esta que tenemos acá, en este código dice, al igual que el anterior, el valor resultante de la capacitancia se expresa también en picofaradios. Recuerden eso. Y es el mismo código utilizado para las resistencias. Aquellos que ya han o vienen de un bachillerato donde vieron parte de electrónica o eléctrica, pues se van a dar cuenta de que el código que estamos describiendo aquí para los capacitores es el mismo utilizado para las
resistencias en cuanto a los colores. El 1 es 0, el café 1, rojo 2, naranja 3 y así nos vamos, ¿verdad? Hasta llegar al 9, que es el blanco. En este caso, ¿verdad? La primera y la segunda cifra son cifras significativas. La tercera es la cifra de multiplicación, el número de ceros que vamos a agregar. La cuarta es la tolerancia y la quinta, ¿verdad? Sería la tensión de trabajo. En este caso, ¿verdad? Nosotros tendríamos esa forma, ¿verdad? De encontrar aquí. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Para este capacitor que tenemos aquí sería 4 y el violeta es 7, 47 y aparte el rojo es 2. Sería 4, 7 y 2 ceros, 4700 picofaradios que equivalen a 4.7 nanos. ¿Sí? Bueno, entonces de esta forma nosotros podemos darnos cuenta, ¿verdad? El valor de la capacitancia, y también aquí pueden ver la tolerancia. Por ejemplo, en negro, ¿verdad? Tenemos por aquí la tolerancia de más menos 20, un marrón de 1%, el rojo de 2% y así sucesivamente. Acá para el caso de la tensión de trabajo, el café, ¿verdad? Son 100, el rojo 250, el amarillo 400 y el azul 630 volts. Bueno, entonces de esta manera se puede expresar los valores de las capacitancias mediante un código alfanumérico o mediante un código de colores. Bueno, decíamos que esos códigos se utilizan, ¿verdad?, para describir los valores de la capacitancia, el voltaje y la tolerancia en capacitores muy pequeños, como es el caso de los cerámicos. En capacitores grandes, como es el caso de los capacitores de aluminio, de aceite, pues ahí, ¿verdad?, el fabricante tiene mucho espacio para indicar precisamente el valor de la capacitancia, el voltaje y la tolerancia. Aquí, como podemos ver, ¿verdad?, este de 75 volts tiene una capacitancia de 8000 microfaradios y ahí, si le buscamos, ahí debe de tener precisamente la tolerancia. Entonces, no sé si hay alguna duda con esto que llevamos hasta ahorita. Preguntas que tengan. Por ejemplo, ¿verdad? Este capacitor que aparece aquí, ¿verdad? Dice 103Z5U. ¿Qué quiere decir eso? 103 pues serían 10 y le anexo 3 ceros, serían 10.000 picofaradios, que equivaldría a ¿cuánto? A 10 nanos o bien 0.01 microfaradio. Ahora tiene el Z, que es la temperatura, ¿verdad? También se le puede expresar la temperatura. El 5, ¿verdad?, la temperatura máxima, o sea que el rango de temperaturas en el que va a trabajar este capacitor está de Z a 5, de menos 10 a 85 grados. Y luego la U, ¿qué es la U? Pues la U viene siendo la tolerancia, en este caso de más o menos 22% a 56%. Variación máxima de la capacitancia. Habíamos dicho por ahí, ¿verdad?, que la capacitancia puede variar a medida de que la temperatura varía. Por ahí hay algunos capacitores que traen esa ventaja de que se mantiene casi la capacitancia constante, pero hay algunos otros que no. Y por eso es que se expresa de esta manera, donde nos dicen que en este caso la variación de la temperatura cambia, ¿verdad? Va aumentando la variación a medida de que se va calentando, va incrementándose el valor de la temperatura en el capacitor. Bueno, dudas, preguntas con esto que tenemos hasta ahorita. Básicamente como un capacitor sirve más como un filtro, ¿no?, de un circuito eléctrico, por decirlo así. Sirve para varias cosas, o sea, lo que hace el capacitor es almacenar energía. Y si almacena energía, nos va a servir para el filtrado. Así se le llama en el caso de las fuentes de voltaje, ¿verdad? Convertir la corriente continua en corriente directa. Está filtrando el rizo. Pero también hay otros filtros, ¿verdad?, para atenuar el ruido en los circuitos electrónicos y sobre todo para
sintonizar frecuencias de radio y para almacenar energía, como es el caso de los desfibriladores que veíamos, o absorber chispas, son muchas las aplicaciones que se En ese tienen. caso, por ejemplo, el que nos podría conducir igual la energía sería un transistor, ¿no? Bueno, que es un semiconductor, ¿no? Sí, pero el Pero en este transistor, caso, él controla el flujo, ¿no? sí, pero el transistor ese no almacena energía, ese nada más te sirve para amplificarlo o para trabajar como interruptor. Si tú lo haces trabajar en la zona de corte y saturación, nada más te abre y cierra el circuito. Ahora, si lo haces trabajar en el modo de amplificador, pues ahí sí te va a amplificar una señal que es la corriente de compuerta, te la amplifica beta veces, y es lo que vas a tener en la corriente de colector. Amplifica corriente de base hacia la corriente de colector, pero ese no almacena energía. Los únicos que almacenan energía, los únicos dispositivos son los capacitores y las bobinas. Bueno, entonces vamos a dejar esto aquí, ¿verdad? La parte introductoria a esta unidad, y ahora sí ya nos vamos a arrancar con la cuestión de análisis de problemas, resolución de problemas, y para ello vamos a empezar aquí, ¿verdad? Ya en el PTC MATCAD, para ir viendo, ¿verdad? Algunas de las cosas que ya vimos. ¿Mande? ¿Va a grabar el programa? No O escuché. sea, la clase. Que si va a grabar la clase. Sí, sí, ya la estoy grabando. Ok, bueno, entonces la definición de capacitancia fue lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Definimos lo que era un capacitor, que era un dispositivo para almacenar energía mediante un campo eléctrico. Habíamos dicho que un capacitor estaba formado por dos placas conductoras separadas por un aislante que se le llama dieléctrico. Definimos también la capacitancia, decíamos que era una medida, ¿verdad?, de la capacidad que tiene un capacitor de almacenar carga. Y nosotros matemáticamente habíamos definido la capacitancia como el cociente de la carga entre la diferencia de potencial, que se puede expresar así, ¿verdad?, o simplemente así. Esa fue la ecuación 1 que les dije que íbamos a ir viendo, ¿verdad?, que la fueran ustedes guardando ahí, seleccionando, haciendo su formulario. Bueno, también nosotros vimos que la capacitancia de un condensador depende de varios factores estructurales. Habíamos dicho que depende del área de las placas, de la distancia de separación entre ellas, de la constante de permitividad eléctrica y de la constante de la relativa, ¿verdad?, la permitividad relativa del material específico. Y por ahí nosotros mostramos una tabla donde veíamos las diferentes constantes de permitividad relativa, ¿verdad?, del aire, de la cerámica, del policarbonato, del polipropileno, de tantalio, en fin. Y ya posteriormente vimos que todos esos materiales son utilizados precisamente para el dieléctrico que se le va a poner entre las placas de un capacitor. Bueno, entonces hay que recordar estas dos ecuaciones, la ecuación 2.1 que nos da de manera general el valor de la capacitancia como la carga por unidad de voltaje, y la capacitancia en términos de los factores estructurales, es decir, de cómo está construido el capacitor. Bueno, habíamos dicho que la permitividad relativa se expresa de esta manera, como la permitividad del material específico entre la permitividad relativa del aire. Y la permitividad relativa del aire pues es 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newton por metro cuadrado. Esto ya lo vimos, ¿verdad?, en la presentación de PowerPoint. Ahorita nada más lo retomo para refrescar un poquito la memoria para lo que vamos a ver. Bueno, vamos a ver entonces el tema 2. El tema 2.1 era lo que vimos en toda la parte esta de la introducción. Ahorita vamos a ver lo referente a los capacitores de placas paralelas. Nosotros ya sabemos que hay capacitores, ¿verdad?, que se construyen a partir de placas paralelas, o bien hay otros que están enrollados, que son cilíndricos. Y lo que nos interesa es encontrar el valor de la capacitancia en ese tipo de capacitores de placas paralelas. Para ello nos vamos a auxiliar de la siguiente figura. Aquí tenemos un capacitor de placas paralelas, y en cada placa, ¿verdad?, cada placa está conectada
al borde de la batería. Esta es la placa positiva y esta es la placa negativa. Nosotros ya sabemos cómo se hace la carga del capacitor, y entre las placas hay una distancia D. Ahorita vamos a suponer que no hay dieléctrico, que el único dieléctrico es el aire. Acuérdense que la permitividad relativa del aire es 1, que prácticamente es igual a la del vacío. No sé si recuerdan esa tablita que vimos por ahí. Esta de acá. La permitividad relativa del aire y del vacío prácticamente son las mismas, o sea, 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, continuamos acá en el análisis que llevamos. Bueno, sabemos de la ecuación 1.1 que la definición de la capacitancia es el cociente de la carga entre la diferencia de potencial, es la que acabamos de ver ahorita que les dije que veíamos este tema para refrescarles la memoria. También sabemos, dice, de la ecuación 1.26, que fue lo que vimos en la unidad pasada, que la diferencia de potencial que hay entre dos puntos es igual al campo eléctrico por la distancia. O sea, si yo quiero saber cuál es la diferencia de potencial, por decir, que genera la placa positiva en un punto que está a una distancia E, pues la puedo saber. Esa diferencia de potencial, ¿verdad?, es igual a quién, al campo que produce la placa por la distancia a la que se encuentra, ya sea que agarre la placa positiva o la negativa. Bueno, también nosotros habíamos comentado esto, ¿verdad?, que cuando nosotros tenemos dos placas cargadas, una positiva y otra negativa, por aquí se va a formar un campo eléctrico que va a ser uniforme, constante. Eso se los hago ver porque lo vamos a utilizar esto aquí en este desarrollo. Bueno, entonces dice, aquí estamos escribiendo, ¿verdad?, la diferencia de potencial en términos del campo eléctrico y la distancia. A continuación dice, vamos a determinar el campo eléctrico que se produce entre las placas del capacitor. Para ello tomamos la placa positiva. Nosotros, si tomamos la placa positiva, sabemos, ¿verdad?, que vamos a tener una distribución de carga superficial, es decir, esta aquí no es una sola carga puntual, sino que es una placa que tiene muchas cargas y se le llama distribución de carga superficial. Y nosotros ya en la unidad 1 decíamos que cuando tenemos una carga positiva, las líneas del campo apuntan hacia afuera. Aquí tenemos el campo. Ahora, para calcular la magnitud del campo eléctrico, nosotros vamos a emplear lo que vimos en la unidad pasada, que es la ley de Gauss. Acuérdense que con la ley de Gauss podemos calcular ya sea el campo eléctrico o bien la carga en el interior de una superficie gaussiana que encierra esa parte que nos interesa. Bueno, entonces, ¿qué podemos emplear aquí como superficie gaussiana que tenga simetría? Pues aquí una superficie, una esfera no convendría porque no tendríamos un campo constante. Aquí lo más conveniente sería utilizar ya sea un prisma cuadrado, ¿verdad? Un prisma, un cilindro, ¿no? ¿Mande? Un cilindro también. O un cilindro. Vamos a tomar un cilindro porque realmente no sabemos. Decimos que el capacitor es de placas paralelas, pero un capacitor de placas paralelas, perdón, las placas pueden ser cuadradas, rectangulares o circulares. Entonces lo vamos a calcular el área de manera general. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, de la ley de Gauss, expresa que el flujo eléctrico es igual a la integral del producto del campo por el vector área, y esto es igual a la carga en el interior de la superficie gaussiana entre la constante de permitividad eléctrica epsilon 0. Bueno, dice, debido a que la distancia de separación entre las placas en un capacitor es muy pequeño, el campo se puede considerar constante. ¿Recuerdan lo que les decía hace un momento? Debido a que tenemos dos placas de diferente carga y la distancia es tan pequeña, vamos a tener un campo uniforme, y si es uniforme lo podemos considerar constante. Y esto es importante, acuérdense cuando vimos la ley de Gauss, porque cuando nosotros consideramos que el campo es constante, lo podemos sacar fuera de la integral y solamente trabajamos con la parte del área. Bueno, la superficie gaussiana que vamos a utilizar aquí, decíamos, puede ser un cilindro, también podría ser un prisma rectangular o cuadrado,
podría ser. Ahorita no hay tanto problema porque no vamos a sacar un área como tal. ¿Por qué razón? Porque la vamos a dejar de manera general, vuelvo a repetir, porque las placas de un capacitor pueden ser rectangulares, cuadradas o circulares. Entonces, una vez que ya sacamos el campo, la integral queda así. Dice, a continuación se evalúa el área en la ecuación anterior de forma general. Es decir, no vamos a sacar únicamente el área de aquí, porque acuérdense que nosotros debemos de sacar el área por donde están fluyendo las líneas del campo, que quedan en este caso, vemos que la tapa del cilindro queda perpendicular a la línea del campo, ¿ok? El contorno, no hay flujo a través del contorno, pero no lo vamos a sacar porque, como vuelvo a repetir, las placas pueden ser circulares, rectangulares o cuadradas. Entonces vamos nada más a expresar el área de manera general. Es decir, cuando yo resuelva la integral de esto, lo que me va a quedar va a ser el área, y esa área ya sabemos que puede ser cuadrada, circular o rectangular. Entonces, por esa razón viene especificado acá. Dice, a continuación se evalúa el área en la ecuación anterior de forma general, ¿sí? Por el hecho de que las placas de un capacitor de placas paralelas pueden ser cuadradas, rectangulares o circulares, de tal forma que al integrar se tiene lo siguiente. Ya esta integral de la diferencial del área únicamente la voy a representar como A. ¿Y A qué va a ser? Pues el área de las placas. Si el capacitor tiene placas circulares, pues tengo que sacar el área como pi por radio al cuadrado. Si el capacitor es cuadrado, el área la saco como lado por lado. Y si el capacitor tiene placas rectangulares, pues saco base por altura o largo por ancho. ¿Me entienden? O sea, por eso la dejamos de manera general. Entonces, ya que nosotros hemos hecho esto, porque al final de cuentas lo que queríamos encontrar era el campo eléctrico, por esa razón aplicamos la ley de Gauss, pues lo despejamos, ¿verdad? Ya de aquí el área pasaría dividiendo, quedaría la carga entre epsilon 0 por el área. Y ya una vez que nosotros tenemos esto, pues podemos sustituir acá en la diferencia de potencial. De tal manera, ¿verdad?, que nos quedaría esto así. Esta ecuación nosotros también la vamos a guardar, la vamos ahí a marcar, porque es una ecuación que luego se utiliza. El campo eléctrico en un capacitor de placas paralelas es igual a la carga en el interior de las placas, en alguna de las placas, por la constante de permitividad eléctrica por el área de las placas. Bueno, pero ahora vamos a sustituir en la diferencia de potencial. Acuérdense que la diferencia de potencial es igual al campo por la distancia, de tal manera que esto nos quedaría así: Q entre epsilon 0 por A por D. Ahora vamos a sustituir esta diferencia de potencial, que ya la tenemos acá, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Esto aquí también puede quedar así, ya siendo un poquito más haciendo la multiplicación de Q por D, quedaría así, ¿verdad? Ahora, esta diferencia de potencial la vamos a sustituir acá en la definición de capacitancia. Acuérdense que la definición de capacitancia nos indica que es Q entre delta B. Entonces, ya nos quedaría Q entre ¿quién? Delta B, y delta B es todo esto. De tal manera que esta carga con esta carga se hace igual a 1, aplicamos medios por medios y extremos por extremos, y esto resulta de la siguiente forma. No sé si esto me lo entiendan así. Hagan de cuenta que esto lo tienen así, ¿verdad? Están dividiendo la carga. Acuérdense que esto de donde lo estamos sacando, de C igual a Q entre delta B, ¿sí? Entonces por eso es que le puse la carga entre 1 y lo dividí entre delta B, para que puedan ver de dónde sale. Y ahora sí aplicamos extremos por extremos. Pero antes de esto, ¿verdad?, aquí nosotros habíamos visto que esto se simplificaba, ¿sí me entienden? Esta carga con esta carga se hace igual a 1, o incluso lo podemos hacer después. Si nosotros hacemos extremos por extremos arriba y medios por medios abajo, esto pasaría multiplicando ¿a quién? A Q, ¿verdad? A Q. Y ahora aplicamos medios por medios abajo, QD por 1, pues quedaría aquí QD, ¿verdad? Esto acá.
Ahora esta carga, con esta carga se hace igual a 1. ¿Y qué nos queda? Pues arriba nos va a quedar epsilon 0 por A entre D. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para obtener la capacitancia en un capacitor de placas paralelas donde no tiene dieléctrico, porque estamos considerando que hay aire. Ya en el tema 2.4 ahí es donde ya vamos a introducir el dieléctrico para ver qué pasa con la capacitancia y la diferencia de potencial en las placas de un capacitor. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto que tenemos hasta ahorita. Entonces, como pueden observar, ya tenemos 5 ecuaciones para trabajar con esto de la capacitancia y vamos a hacer problemas referentes a este tema. ¿Dudas que tengan hasta ahorita? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No los escucho? Ok, bueno, entonces pues ya tenemos material para empezar a hacer ejemplos. Vamos a hacer el primer ejemplo, ¿verdad? De esta unidad. Esos parece que todavía no los tienen ahí en la plataforma de Moodle. Apenas los voy a subir. Este es el ejercicio 5 del capítulo 26 de Serway de la 7ª edición. Ahorita se los voy a mostrar ahí. Ustedes esta información ya la tienen ahí en esa carpeta de Google Drive que les mostré, que les di el enlace. Decíamos que era que el de Serway de la 7ª edición, el capítulo 26. Aquí está, ¿verdad? Para encontrarlo rápido. El capítulo 26 es de lo que estamos hablando, habla de capacitancia y materiales eléctricos. Entonces le damos clic aquí en el 27 para irnos de volada a los problemas que están en la última parte. Bueno, entonces, ¿dónde están los problemas? Pues aquí, ¿verdad? Aquí vienen los problemas de definición de capacitancia y luego cálculo de capacitancia. El que vamos a hacer es este, dice: un capacitor lleno de aire está formado por dos placas paralelas. Estamos con capacitores con placas paralelas, ¿ok? Cada una de ellas con un área de 7.60 centímetros cuadrados, separados una distancia de 1.8 milímetros. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esto. Fíjense bien, un capacitor lleno de aire está formado por dos placas paralelas. Aquí voy a casi a volver a hacer el problema para escribir, los datos para que ustedes no se vayan a equivocar a la hora de hacer sus problemas, porque yo aquí utilizo las unidades que me permite utilizar este software para no estar convirtiendo, pero pues no hay problema, nosotros ya sabemos hacer esto. Entonces dice, el capacitor está lleno de aire y está formado por dos placas paralelas. No nos dicen de qué forma tiene las placas, lo que ya nos dan es el área de cada una de ellas, es de 7.6 centímetros cuadrados, separados una distancia de 1.8 milímetros. A estas placas se les aplica una diferencia de potencial de 20 volts y nos piden calcular el campo eléctrico entre las placas, B, la densidad de carga superficial, C, la capacitancia y D, la carga sobre cada placa. Entonces, fíjense bien, abusamos acá. Ustedes saben, ¿verdad?, que el área la tenemos que convertir aquí a metros cuadrados. Entonces, cuando nos hablan de un permítanme tantito. Aquí tenemos, ¿verdad? Vamos a suponer que este es un metro, ¿verdad? Metro cuadrado. Ese metro cuadrado, si yo lo quiero convertir a centímetros, pues debo de poner lo siguiente, ¿verdad? Un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Pues tiene 100 centímetros, ¿ok? Por lado, aquí y acá.
Pero también este metro es un metro, ¿verdad? Decíamos, la longitud de él lo puedo expresar en metros. Un metro acá y también acá. Bueno, el área que yo quiero calcular de un metro, ¿a qué es igual? Pues el área, ¿verdad? Sería igual a ¿cuánto? El área va a ser igual a ¿quién? A un metro por un metro me daría ¿cuánto? Pues un metro elevado al cuadrado. ¿Se me entiende? Esto sería en metros cuadrados. Pero ¿a cuánto equivale un metro cuadrado en centímetros? El área en centímetros, ¿verdad? El área en centímetros se sacaría así. Ahora el lado, un metro equivale a 100 centímetros. Y esto me daría 100 por 100, ¿cuánto? 10.000 centímetros cuadrados. Es decir, un metro cuadrado equivale a 10.000 centímetros cuadrados. Esto quiere decir entonces que para convertir los centímetros, el área cuando la tengo en centímetros cuadrados a metros cuadrados, tengo que dividir entre ¿cuánto? Entre 10.000, que es precisamente lo que hace el programa acá. Yo lo pongo así, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Esto, cuando ustedes van a trabajar ahí en su calculadora, porque muchos pues no van a tener este programa, pues tienen que hacer esto. El área la tienen que convertir a metros. Van a poner esto, serían 7.6 entre ¿cuánto? Entre 10.000, para que ahora sí las unidades sean metros elevados al cuadrado. Perdón, al cuadrado. Ahora sí, esto, ¿cuánto nos da? Pues nos da esto que tengo acá, ¿verdad? 7.6 por 10 a la menos 4, que es lo que, como aquí me tenía, como el dato que tenía el problema, ¿verdad? El que me daba el software. Yo aquí en el software nomás le pongo 7.6 centímetros cuadrados y le pongo igual y ya me lo convierte en metros. Pero si ustedes van a trabajar en la calculadora, pues esto lo tienen que convertir de una vez a metros. Igual, fíjense bien, esos milímetros, ¿verdad? Que son 1.8, para convertirlos a metros, tengo que dividirlo entre 1000. Y esto me daría entonces ya metros. ¿Esto cuánto me daría? 0.0018 metros. Son las cosas que vamos a utilizar. Tenemos aparte la constante de permitividad eléctrica y también tenemos por ahí la diferencia de potencial que nos da precisamente como dato el problema. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Aquí le pongo como nota: para convertir centímetros cuadrados a metros cuadrados se divide entre 10.000. Ya para convertir de milímetros a metros, pues esto ya lo han hecho, me imagino, muchas veces. Hay que dividir entre 1000. Preguntas que tengan hasta ahorita, jóvenes. Los veo muy callados. ¿Tienen examen o qué pasó? No, profe, todo tranquilo. Ok, bueno, entonces vamos a llevar a cabo el primer inciso. Vamos a calcular el campo eléctrico entre las placas. Hace un momento sacamos una ecuación para el campo eléctrico, si recuerdan por ahí, la ecuación 2.4. ¿Podemos sacar el campo eléctrico aquí ahorita? Fíjense bien, tenemos el área, si la tenemos la constante de permitividad eléctrica, también la tenemos, es una constante, ¿verdad? Esa no la tenemos que andar calculando, pero la carga no la tenemos, incluso, ¿verdad? La carga es un valor que nos piden más adelante, la carga sobre cada placa. Entonces, ¿cómo le haremos? ¿Cómo le haríamos o por dónde nos vamos? Bueno, dice cálculo del campo eléctrico. Esa ecuación que tengo ahí, pues no conviene utilizarla porque no tengo, pero sin embargo, nosotros ahí cuando empezamos el análisis, habíamos tomado en cuenta esta ecuación que ya tenemos de la unidad pasada, donde nos dice que la diferencia de potencial es igual al campo por la distancia. Entonces aquí, este dato sí lo tengo, porque me dan la diferencia de potencial y la distancia que hay de separación entre cada una de las placas del capacitor. Entonces por ahí me voy, ¿sí me entienden? Aquí de antemano les digo, algunas de las ecuaciones que ya utilizamos en la unidad pasada,
las vamos a retomar. Entonces es importantísimo que ustedes tengan su formulario de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta unidad, porque luego retomamos cosas que ya vimos, ¿sí? Entonces de aquí ya tenemos que la diferencia de potencial es igual al campo por la distancia. Despejando el campo, la distancia pasaría dividiendo la diferencia de potencial, y esto nos sale 20 volts entre 0.008 metros, nos da el campo eléctrico igual a 11.111.111 volts sobre metro. Ahí tenemos el primer inciso. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, ok. Ahora nos piden la densidad de carga superficial. Acuérdense, esto lo vimos en la unidad número 1 también. La densidad de carga superficial, que se representa con la letra sigma, decía que era igual a quién, a la carga dividida entre quién, ¿se recuerdan? Entre el área. Bueno, la densidad de carga superficial vamos a calcularla de la siguiente forma. Fíjense bien, dice, para calcular esta magnitud partimos de la ecuación del campo eléctrico. Ahora sí vamos a utilizar este campo eléctrico, ¿ok? Por la siguiente razón. Sabemos que la densidad de carga superficial, esto lo vimos en la primera unidad, que se designa con la letra sigma, es igual al cociente de la carga entre el área. Aquí aparece este cociente, miren, ¿ya lo vieron? Reescribiendo la ecuación del campo nos quedaría 1 entre epsilon 0 por Q sobre A, y esto aquí es igual Q sobre A sigma, ¿ok? De tal manera que sigma va a ser igual aquí al producto del campo por la constante de permitividad eléctrica, es decir, sigma la paso para el otro lado multiplicando al campo y ya lo hicimos. ¿Por qué decimos que ya lo hicimos? Porque ya tenemos el campo y esta constante pues todo el tiempo la vamos a tener porque es una constante. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Entonces, muchas cosas de lo que vimos en la primera unidad aquí se van a estar retomando. ¿Dudas? Permítame tantito, voy a controlar el número de... el número de decimales. Ahí está, sí, para que cuando lo vuelva a utilizar no aparezca ese chorizo. Entonces ya tenemos ahí la densidad de carga superficial es igual a quién, a 98.33 por 10 a la menos 9 coulomb sobre metro cuadrado. Esa es la carga que tenemos en coulombs por metro cuadrado. Bueno, ¿qué nos piden a continuación? Bueno, a continuación nos piden, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la capacitancia. No hemos encontrado la capacitancia. ¿Cómo se calcula la capacitancia en un capacitor de placas paralelas? Acuérdense las fórmulas. Esta es la definición general. Y nos dice que la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, de acuerdo a la ecuación 2.5, es igual a la constante de permitividad eléctrica por el área que la tenemos entre la distancia. Entonces, pues simplemente vamos a sustituir los datos ahí, ok, ahí lo tenemos, sustituimos los datos, tenemos aquí la constante de permitividad, el área, que acuérdense, convertimos esos centímetros cuadrados a metros cuadrados, y la distancia las convertimos de milímetros a metros, y esto nos da finalmente una capacitancia de 3.737 por 10 a la menos 12 faradios. 10 a la menos 12 equivale a cuánto, a un pico faradio, ¿ok? Pues ya tenemos este valor, y ahora vamos a ver qué más. El inciso de la carga sobre cada placa. ¿Cómo le haríamos para calcular la carga sobre cada placa? ¿Me podrían decir de dónde podríamos utilizar esto? ¿Qué ecuación? Pues la ecuación la podemos sacar ya si nosotros tenemos el valor de la capacitancia, ¿verdad? Acuérdense que la capacitancia es igual a la carga entre la diferencia de potencial, de donde despejando la carga, la capacitancia va a ser igual a ¿quién? A la diferencia de potencial por la capacitancia por la diferencia potencial. Esto nos daría entonces 0.377 por 10 a la menos 11, aquí ya lo puso de otra forma, por 20 volts, pero al final de cuentas ya
la carga total son 74.733 picocoulombs, lo que hay concentrado en esa área de 7.6 centímetros cuadrados. Porque esto que sacamos hace rato, ¿verdad? Lo que era sigma es la densidad de carga superficial, pero nos las dio ¿por quién? Por metro cuadrado. Acá no, acá estamos sacando la carga únicamente en esa área de la placa del capacitor, que era de 7.6 centímetros cuadrados. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda con esto. Yo sí tengo una duda, Inge. Bueno, cuando saco luego los cálculos, a veces veo que la calculadora toma decimales de menos o a veces de más que el programa. Ajá, a ver, A veces, por ejemplo, a veces el punto decimal lo agarra uno o dos dígitos después o uno antes. ajá, pero pues Y eso veo, no importa, eso es lo mismo. no. No, claro que no, es lo mismo. Por ejemplo, esto yo lo puedo poner como 3.74 por 10 a la menos 12. Ah, ok, sí, esa era mi pregunta, porque luego no me No, no, cuadraban, no, por eso ejemplo, es. comprobaba sus apuntes y me No, ponía no, a eso es leerlos. lo mismo. Ah, ok, ok. Por decir, si yo tengo un número, ¿verdad? Vamos a suponer que tengo un número .00321047, ¿sí? A ver, permítame, ¿no? Ok, este número yo le puedo colocar el punto, a ver, vamos a suponer que el punto está aquí, ¿verdad? Este número está representado de manera decimal, pero también lo puedo representar en potencias de base 10. Me puedo ir trasladando de 3 en 3, de aquí para acá. Si el punto lo pongo aquí, ¿cómo lo pondría? ¿Cómo se escribiría? Pues sería punto 007365543 por 10 a la cuánto, a la menos 3, porque recorrí el punto hacia la derecha 3 dígitos. Ahora, si el punto lo muevo hasta acá, otros 3 hasta aquí, este número lo puedo escribir así, como 7.36543 por 10 a la menos 6. Pero si el punto lo recorro hasta acá, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo podría escribir? 7365.43 por 10 a la cuánto? A la menos 9. Pero si este punto, fíjense bien, lo pongo hacia acá, una cifra antes, ¿cómo escribiría esto? 736.543 por 10 a la cuánto? A la menos 8. Es lo mismo, ¿sí me entienden? Ya sea este número es lo mismo, depende de donde ponga el signo y el punto, perdón, y la base en 10 por la cual la multiplique. Por ejemplo, si este número, ¿verdad? El punto de este número, a ver, lo pusiera yo, por decir, acá. Aquí estuviera el punto, aquí. ¿Cómo lo podríamos escribir? Como 73.654.3 por 10 a la menos 10, ¿no? A ver cuántos hay. 2, 4, 6, 8, 10. Exacto, por 10 a la menos 10. Y así, dependiendo de donde ponga el punto, es la base 10 que voy a utilizar. Entonces, okay. que eso no les cause confusión. Sí, que sí me causaba un poquito de intriga porque, por ejemplo, el programa MATCAD arroja diferente el decimal a la calculadora. Sí. Pensé que iba a variar el resultado o así. Sí, por ejemplo, aquí miren el valor que me dio, aquí me dio menos 12 y acá me da menos 11. Esto ustedes lo pueden controlar aquí donde dice formato matemático. A ver dónde está, no es acá, sobre todo. Donde dice formato matemático, ustedes le pueden poner aquí
está en general, pero si le ponen ingeniería, en ingeniería siempre les va a dar valores de -12, digo de múltiplos de 3, ya sea kilos, megas, gigas o bien hacia abajo, milis, micro y ¿y cómo se llama? A ver si sí. Bueno, a decir que sí, no cambia. No, no lo puedo cambiar. Acá sí, los resultados. Lo que pasa es que estoy reescribiendo otra vez este valor para controlar las cifras. Pero a este comando no le hagan caso. Bueno, pues la vamos a dejar aquí, jóvenes. Ya, si Dios quiere, continuamos mañana. Mañana continuamos con otro ejemplo. Ahí en el libro pueden hacer ustedes muchos para que ustedes se vayan preparando para las tareas y para al final de la unidad. ¿Sale? Dije, una pregunta, ¿usted va a avisar con tiempo para cuándo va a ser la evaluación? Pues quedaron, no me dijeron que el viernes a las 8 de la noche. Okay. Disculpe, no sabía, no estaba enterado. Ok. Sí, está bien. Inge, Dime. es que ya checamos lo de nuestro correo y queríamos ver si nos podría abrir la plataforma para subir las tareas que tenemos pendientes. Mi compañero igual, Ricardo. Ajá, me avisan, por favor, manden por ahí un mensaje al jefe de grupo para que me diga quiénes son. Son los que a lo último se inscribieron o tenían problemas con el correo, ¿ah? ¿Eres Sí. tú? Ok. Entonces, ¿está bien el examen el viernes a las 8 de la noche? O ustedes digan qué hora, no hay problema. Miren, pónganse de acuerdo para mañana, por favor. Ya si ustedes no se ponen de acuerdo mañana, pues yo pongo la hora y la fecha, ¿sale? ¿De qué habla, Inge? Del examen de la primera unidad. Pero ya habíamos acordado, Inge. Ajá, es que ahorita me dicen que para cuándo era el examen, por eso les estoy diciendo. Sí, Ya habíamos quedado. Pero saben, si ya habían quedado a las 8, perfecto. Ajá. Solo pregunté. Entonces ya no se mueve, quedamos así viernes a las 8 me parece, ¿no? No, Inge, A ver. acordamos de Habían jueves a dicho las creo 2 que de la tarde. jueves. ¿Jueves a qué horas? A las 2 de la tarde. Jueves a las 2. Ok, bueno, entonces aquí así lo dejamos, ¿sale? Jueves a las 2 de la tarde. Sale, Inge. Cuídense Bueno, mucho. sí, hasta luego. Inge, no podría ser a la hora de la clase. Es que, bueno, al menos habemos algunos que estamos tomando la materia en repite y pues tenemos clases a esa hora también. Por mí no hay problema, pónganse de acuerdo y me dicen. Si quieren a las 8, a las 8. Pónganse de acuerdo y me dicen mañana, por favor. ¿Vale? Ahí le volvemos a checar, profe. Está bien, ¿no? Vale, hasta mañana. Sale, profe. Hasta mañana.